Pues muchas gracias. Lo primero, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a Heiser por invitar a Coca-Cola a este evento tan espectacular en un entorno increíble y con charlas tan inspiradoras de las que yo ya me estoy llevando grandes conclusiones. Dicho esto, yo creo que lo que veis en pantalla es muy representativo de por lo que yo trabajo todos los días. El trabajo que me ocupa fundamentalmente dentro de esta estrategia que veis al principio y en la parte superior de la diapositiva World Without Waste, que es nuestra estrategia de sostenibilidad para envases, el propósito de esta estrategia es que esta imagen sea algo del pasado. Y diréis, pues vaya reto tenéis por delante, ¿no? Porque efectivamente hay mucho trabajo por hacer para que esto desaparezca. Pues sí, pero creemos que es absolutamente posible porque está totalmente integrado en nuestra estrategia de negocio y en nuestro propósito corporativo. El propósito corporativo de Coca-Cola es el que veis. Refresh the world and make a difference. Refrescar el mundo con nuestras bebidas y marcar una diferencia porque la manera en la que hacemos para producir y ponerlas en el mercado sea diferente. Y bueno, está integrado dentro de nuestra estrategia, pero fundamentalmente porque este señor, que también estáis viendo en la pantalla, cree que si nosotros invertimos en el problema de los envases, se puede buscar una solución. James Quincey, que es nuestro presidente y nuestro CEO, pone muchos recursos humanos y financieros a lo largo de todos los ejercicios de Coca-Cola para que esto sea una realidad. Con lo cual, creemos que podemos conseguirlo y hay muchos equipos que trabajamos para ello. ¿Por qué? Pues porque somos plenamente conscientes de que el mundo tiene un gran problema en la gestión de los residuos y los envases que nosotros ponemos en el mercado también generan ese gran problema. Entonces, nosotros, como grandes productores de bebidas en prácticamente todos los países del mundo, creemos que tenemos que tomar responsabilidad, ponernos los primeros de la lista en esas soluciones y buscar una solución conjunta. Queremos formar parte de la solución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hacemos en sostenibilidad, sabiendo dónde estamos a día de hoy y dónde queremos estar en el medio y en el largo plazo, y estableciendo una estrategia de sostenibilidad acorde, con KPIs bien montados y con recursos asignados a cada una de estas actividades. ¿Y qué es lo que queremos crear? Pues en realidad algo muy profundo, que es un cambio sistémico. Sabemos que Coca-Cola tiene su responsabilidad, pero si no generamos un cambio en el sistema de gestión de recursos entre todos y cada uno de los actores que participamos en ellos, nunca lo conseguiremos. Con lo cual, nosotros protagonistas, pero también de la mano y en alianza con otros actores. Como veis, esta estrategia responde a 4 objetivos de desarrollo sostenible. El 12, el 13, el 14 y el último, que es el de las alianzas, que es absolutamente vital. Acercarnos a la solución gracias a esta estrategia nos va a permitir tener una estrategia de residuos cero, porque nuestro objetivo es que, por supuesto, ningún envase de los que ponemos en el mercado acabe siendo un residuo. Son un recurso de valor que, si lo valorizamos correctamente, puede reintegrarse en la cadena de valor de Coca-Cola o de cualquier otra industria. Nosotros esperamos que sea la de Coca-Cola, pero si no puede ser, por lo menos que no acabe siendo un residuo. Y luego, otro reto que tenemos todas las compañías y es acercarnos a esa neutralidad de carbono. ¿Por qué? Pues porque los envases que nosotros ponemos en prácticamente todos los países tienen una huella de carbono muy relevante. Dentro de nuestra huella de carbono en Coca-Cola, entre un 30, 40, 50%, dependiendo del mix energético de cada país, depende de los envases. Con lo cual, nunca llegaremos a esa neutralidad en carbono que nuestros embotelladores en Europa ya han abrazado como objetivo en el 2040 si no conseguimos reducir de manera muy relevante el impacto de nuestros envases. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Lo hacemos de la siguiente manera, con una estrategia que tiene pilar número 1, ecodiseño. ¿Qué es lo que hacemos dentro de nuestras oficinas y dentro de nuestras fábricas para reinventar los envases y generar un proceso de innovación continua? Segundo pilar, la recogida de los envases. Y tercer pilar, las alianzas. Vamos a hablar primero de todas estas cosas que veis en pantalla: reducción, reciclabilidad, integrar e incluir más material reciclado dentro de nuestros envases, generar sistemas de reutilización y dispensado, un proceso de innovación continua, ya no solamente en envases primarios, que son los que un consumidor tiene en su mano, sino también
envases secundarios, que son las agrupaciones de los envases y los terciarios, y todo esto lo vamos a ver poco a poco, ¿vale? Entonces, de momento vamos a ver qué es lo que hacemos dentro de las fronteras del mundo de Coca-Cola. Lo primero, reducción. Objetivo prioritario, reducción de material. Cada vez que, bueno, nosotros hacemos procesos de mejora continua dentro de nuestras botellas PET, de nuestras latas, botellas de vidrio, para que cada vez tengan menos material. Por ejemplo, este proceso de adherir el tapón a la botella, que probablemente habéis visto porque es una obligatoriedad para toda la industria, esto no es un invento para el que no le guste, no es un invento de la industria, viene obligado por una directiva de la Comisión Europea. Bueno, pues esto nosotros sabíamos que lo teníamos que hacer por cumplimiento normativo, pero hemos pegado a este proceso de innovación otro proceso de aligeramiento y hemos conseguido reducir el plástico que tenían el cuello de las botellas en este paso, ¿no? hacia esta obligatoriedad legal. Con lo cual, reducción de material muy, muy relevante. Y cuando ya no podemos reducir más material de la propia botella, ¿qué es lo que hacemos? Nos hemos inventado un sistema para quitarle la etiqueta a esa botella. De manera que ese material de la etiqueta, que no es PET, que es otro plástico y que además es difícilmente reciclable, se puede reciclar, 100% reciclable, pero en algunos países cuesta, lo hemos quitado. Y esas botellas que veis en pantallas, Balser, son botellas de agua que ya ponemos en el mercado en Suiza y las de Coca-Cola son de Japón y Corea. ¿Por qué Japón y Corea? Porque también tenemos que compaginarlas con cumplimiento normativo y hay información nutricional que no podemos evitar y que de momento el legislador europeo no nos permite poner de otra manera, con un QR, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar también, lo que decía, todos de la mano para que ese cambio sistémico no sea solamente fruto de la responsabilidad de la industria, sino que también nos acompañe un proceso legislativo acorde. Más cosas que hacemos en reducción de material, en este caso, reducción de material virgen. Las botellas, al principio, casi todas estaban hechas con plástico 100% virgen, ¿vale? De origen fósil, todo ese plástico, absolutamente, o sea, con un impacto ambiental mucho mayor. Poco a poco la industria ha ido avanzando y nosotros también hemos ido avanzando en meter más material reciclado. Pero sabemos que de cara al futuro el objetivo tiene que ser mucho más ambicioso. Y esa ambición pasa por no volver a utilizar plástico en nuestras botellas que provenga de origen fósil. Simplemente, o sea, de origen fósil virgen, ¿vale? Utilizar plástico que sea reciclado mecánicamente o reciclado químicamente. Entonces, nosotros tenemos calculado que en un 70-80% seguiremos utilizando plástico proveniente del reciclaje mecánico, de manera que podamos hacer un proceso botella a botella en un ciclo cerrado y el resto provendrá de reciclaje químico, de manera que podamos también proteger la calidad de ese plástico o, si no, de fuentes renovables. ¿Y esto es un tema de ciencia ficción? No, esto ya está inventado. Nosotros hicimos en el 2019 la botella marina. La botella marina utilizaba plásticos provenientes de costas españolas y portuguesas de un proyecto que nosotros también hemos implementado en Canarias que se llama Mares Circulares. Recogíamos ese plástico de nuestras playas, de nuestros mares, etcétera, lo reciclábamos químicamente y sacamos lo que llamamos la botella marina con un 25% de plástico proveniente de esas costas. Esto ya lo habían hecho otras industrias, como por ejemplo Head & Shoulders, creo que para champú, pero claro, las características que tiene que tener un plástico que está en contacto con algo que un humano se va a beber son diferentes, con lo cual ya sabemos que es factible. Y si no, tenemos también la otra opción, que es utilizar residuos provenientes de la caña de azúcar no compatibles con alimentación animal o humana. Y es lo que nosotros llamamos plant bottle. Es decir, lo podemos hacer, sabemos que la tecnología está ahí, ahora solamente tenemos que escalarlo. Y ya os avanzo que de cara al año que viene habrá 2 países en Europa que tengan esta solución en el mercado. Más temas que estamos haciendo internamente dentro de Coca-Cola, la reciclabilidad. Es muy, muy importante para nosotros que una botella se pueda transformar en otra botella. ¿Qué ocurre con las botellas que estáis viendo en pantalla? El Sprite, cuando tenía el plástico verde, se podía reciclar, era una botella 100% reciclable, pero no se podía reciclar mediante reciclaje mecánico, que es el que tiene una huella de CO2 más baja, en otra botella. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho?
tuvimos muchísimas conversaciones y os podéis imaginar lo duro que fue convencer a marketing de quitar la iconicidad del color verde en nuestras botellas para que se pudieran transformar botella a botella y una botella de Sprite fuera otra botella de Sprite, una botella de Fanta, una botella de Coca-Cola o incluso una botella de Pepsi transparente. ¿Vale? Entonces, esto se trata de intentar poner en el mercado material que de la manera mejor posible y menos gravosa para el medio ambiente se pueda transformar en otra botella. Más cosas que hacemos. Pues intentamos también eficientar todo el proceso de reciclaje, aumentar la reciclabilidad de todo lo que ponemos en el mercado. Y sabéis que muchas veces cuando ponemos en el mercado todos esos plásticos de agrupación de latas o agrupación de PET, es mucho plástico. ¿Qué hacemos? Lo estamos sustituyendo. Entonces, esa agrupación de botellas que veis en la pantalla ya está desde hace unos meses vendiéndose así en Austria y lo iremos exportando a otros países, de manera que evitemos todo ese plástico del mercado. Y lo mismo pasa con las latas, que en España lo tenemos, pero con una solución que no tiene la parte de arriba, por si acaso os preguntáis si nosotros tenemos algo de esto. Y luego también tenemos que avanzar en reutilización, porque la reutilización es una de las soluciones que tienen una huella de carbono menor. Entonces, ahí, si vemos este diagrama en función de las agujas del reloj, vemos que hay 4 modelos de reutilización que nosotros estamos poniendo en el mercado en función del marco que nos marca la Ellen MacArthur Foundation, que sabéis que es una de las asociaciones que más trayectoria tiene en temas de economía circular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos envases retornables que se pueden comprar fuera de casa, es decir, en los supermercados, de manera que yo compro una botella de PET rellenable en un supermercado, esto está solamente en Alemania, o de vidrio y luego lo tengo que devolver al supermercado. Todas nuestras botellas del Canal Horeca o la mayor parte de nuestras botellas del Canal Horeca son rellenables. Eso significa que una sola botella de vidrio puede tener aproximadamente hasta 25 vidas. Esto también reduce muchísimo el impacto ambiental de las botellas. Luego tenemos soluciones de dispensado, las que podéis ver en los cines, en los McDonald's, en los Burger Kings, etcétera, de manera que con un volumen concentrado bastante pequeño se puede generar un volumen de bebida muy grande. Y luego, finalmente, los siropes, que se pueden mezclar en tu propia casa con agua carbonatada. Bueno, todo esto lo que nosotros hacemos dentro del ámbito de actuación de Coca-Cola y lo que depende de nosotros. Pero donde verdaderamente está el reto, y es un reto muy importante, es en la colaboración con la industria, con la distribución y con los gobiernos para hacer que los sistemas de recogida se eficienticen lo máximo posible, generando incentivos al consumidor final e incentivos a la recogida de los envases. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo primero, que hay diferentes sistemas de recogida y de reciclaje, pero que no sirve una única solución para todos los países. Tenemos que adaptarlo a las características específicas por características geográficas, de negocio, etc. Pero que lo que sí que sabemos es que los que funcionan son el sistema de retorno y el sistema de... Perdona, es que está diciendo en inglés. DRS, Deposit Return System, y luego EPRO, que son el que tenemos nosotros en España, que es Ecoembes, que nosotros aquí internamente lo llamamos Scrap. En España se llama Scrap, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son los diferentes sistemas que tenemos a nuestra disposición. Por un lado, en la parte de la derecha, los que no nos convencen, la verdad, a la industria. ¿Por qué? Porque se trata simplemente de pagar tasas, de pagar certificados o de pagar impuestos para demostrar que está recogiendo. Pero no recogemos el material con la suficiente calidad para reintegrarlo en la cadena de valor de nuestra industria y además simplemente es un cumplimiento puramente normativo, ¿vale? ¿Cuáles son los sistemas que queremos? Pues el Deposit Return System, el DRS, que sabemos que funciona porque consigue tasas de recogidas por encima del 90% y es el más eficiente desde un punto de vista económico y además nos da un material en unas condiciones de calidad muy buenas, de manera que podamos reintegrarlo fácilmente en nuestros envases de nuevo. Y para los que no conozcáis este sistema, está en muchos países, luego lo veremos, es un sistema en el que cuando vas a comprar tu refresco favorito vas a tener que pagar un coste extra que luego cuando devuelvas el envase vacío, el retail te lo va a devolver.
El supermercado de turno o la tienda de comestibles pequeña te lo va a devolver, ¿vale? Estos sistemas ya están implantados en Europa en 16 países y por eso es por lo que sabemos que funcionan, porque están testados y sabemos cuáles son las características que tienen que cumplir. Y luego en paralelo tenemos los EPR, Extended Producer Responsibility Organizations, que nosotros aquí llamamos SCRAP. ¿Vale? Esto es el sistema Ecoembes normal, donde tú, como consumidor final, reciclas en tu domicilio y hay un sistema de recogida establecido con los municipios. Bien, pues para que un sistema de depósito funcione, ¿cuáles son las características que tiene que cumplir? Pues son las que veis aquí. Por un lado, tiene que tener como objetivo principal generar el mayor beneficio medioambiental posible al menor coste posible, con altas tasas de recogida y acceso al material para la industria, de manera que la industria tenga acceso proporcional a ese material respecto a lo que pone en el mercado. Si yo pongo en el mercado un 40% de los envases de plástico, tengo que tener acceso a ese 40% de material para poder reintegrarlo de nuevo y que el impacto de toda la industria desde un punto de vista de envases baje lo máximo posible. Segunda condición absolutamente fundamental, tiene que ser un sistema nacional, gestionado sobre la base de un sistema de gobernanza muy claro, manejado por la industria, donde los retailers también van a participar. Tiene que ser operado sin ánimo de lucro. El único objetivo de ese sistema es recoger la mayor cantidad de envases del mercado al menor coste posible, tanto para la industria como para el consumidor final. Luego tiene que tener un alcance claro sobre los productos y los envases y luego tenemos que tener un sistema de información claro para el consumidor, porque nosotros algún día nos transformaremos en este DRS y de momento no hemos operado nunca con él. Entonces tenemos que intentar ayudar a ese consumidor a que se suba al carro del DRS. A través de UNESDA, esto no es una cosa que defienda Coca-Cola, nosotros lo defendemos a través de las asociaciones. Y UNESDA es la asociación que reúne a todos los refresqueros de Europa y es lo que hemos estado defendiendo en las últimas negociaciones de la regulación. Entonces, ¿cuáles son las diferentes partes de un DRS y los actores principales del mismo? Por un lado tenemos al consumidor, por otro lado tenemos los puntos de recogida y esa foto que veis son los reverse vending machines, o sea, las máquinas de recogida inversa de Malta, que ya tiene un DRS implantado, y luego los productores de los envases. Y normalmente el alcance de estos envases suelen ser PET o latas. Vale. Pues ¿cómo funciona? Aquí os he puesto más o menos un ejemplito con los 4 principales actores y todos los datos que vais a ver numéricos son absolutamente inventados y solo tienen el objetivo de facilitar la comprensión del sistema, ¿vale? Entonces, ¿cómo empieza el sistema? El sistema empieza con un productor poniendo un envase en el mercado. Ese envase tiene un precio, pero además del precio, porque se lo va a vender, por supuesto, a un mayorista o a la distribución, imaginaos un gran supermercado o una pequeña tienda de ultramarinos, bueno, pues en esa venta le va a poner el precio en el que lo venda más el depósito, ¿vale? En paralelo, ese productor le va a pasar el punto verde o la tasa de la industria, la tasa de reciclaje y el depósito al DRS. ¿Vale? De manera que eso se guarde en las cuentas del DRS. Y en paralelo, el mayorista va a tener que hacer, el retail, va a tener que hacer 2 cosas. Por un lado, poner productos en las estanterías, estableciendo claramente la distinción entre el precio final y el depósito. Como veis en pantalla, el depósito no ha aumentado de valor porque pase a las estanterías. Y luego, otra cosa muy importante es que tiene que tener puntos de recogida, los reverse vending machines que hemos visto en pantalla, o si no, simplemente, si tenemos un establecimiento más pequeño, un sistema de recogida manual. ¿Qué ocurre entonces? Que ya empezamos a hablar del consumidor. Y el consumidor puede hacer 3 cosas. Un consumidor que no recicla, que esperemos que sea el que menos ocurra, un consumidor que recicla en su casa o un consumidor que es usuario del DRS. Si eres usuario del DRS, habrás pagado exactamente, en cualquier caso, los 3 consumidores pagan lo mismo, el precio final del producto y el depósito, pero solamente uno vuelve al supermercado para que le devuelvan el depósito, pongamos como ejemplo. ¿Vale? ¿Qué ocurre en ese momento? Como el retail ha tenido que devolverle el depósito al consumidor final, en ese momento el retail se lo va a pedir a la organización que lleva y gestiona el DRS.
Y la organización que gestiona y organiza todo el DRS le va a pagar dos cosas al retail. Le va a pagar una tasa de manipulación y el DRS, de manera que en sus cuentas queden equilibradas. ¿Qué ocurre? Que hay dos personas que no van a recibir el depósito, porque o no reciclan o reciclan en casa con Ecoembes. Con ese depósito, la propia organización del DRS se financia. Entonces, tenemos sistemas que aumentan la tasa de recogida a un 90%, eficientizan toda la recogida y el material que llega a la industria al final para que lo puedas transformar en un producto nuevo, va a llegar en muchísimas mejores condiciones de calidad y se financian por varias vías. Uno, los depósitos no cobrados por tipo de envase. Dos, la venta del material, porque el material pertenece a la organización, a la industria que lo tiene que volver a comprar para reintegrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente así conseguimos que en 16 países donde nosotros tenemos, no es de Coca-Cola, esto es una cosa de la industria, junto con el resto de la industria montado un DRS, podamos hablar de tasas de recogida de por encima del 90% cuando han pasado 3 años de la implementación. Incluso en Eslovaquia, que inició su DRS hace solamente 2 años, en 2 años de implementación han pasado de recoger un 43% de los envases que ponían en el mercado a un 92%. Imaginaos qué crecimiento absolutamente exponencial y el beneficio que se genera en el medio ambiente en ese sentido. ¿Qué ocurre con el resto de los países de los que yo me encargo? Pues lo que veis, que 9 están legislados pero pendientes de la implementación porque falta a lo mejor legislación secundaria sin la que no se puede operar, o 7 donde todavía está en discusión y no hay una legislación clara para avanzar. Pero lo que sí que sabemos es que el 80% de los 40 países que yo llevo en Europa acabarán teniendo un DRS a final del 2030. Con lo cual, esto mejorará muchísimo el impacto que toda la industria genera en el entorno. Último pilar de World Without Waste, de nuestra estrategia de residuos, es las alianzas. ¿Y qué es lo que hacemos en este sentido? Pues apoyarnos en todo el know-how que ya tiene la industria para integrar más material reciclado, para optimizar, para aligerar, etc. Nosotros desde Europa tenemos un centro de innovación muy potente en Bruselas, donde se hacen todas estas innovaciones y las implementamos no solamente en nuestro portfolio, sino a nivel internacional, a nivel global para Coca-Cola, y tenemos más de 40 acuerdos ongoing sobre la base de los que trabajamos. También nos apoyamos en entidades del tercer sector, que nos ayudan a sensibilizar a la población haciendo recogidas y todo tipo de actividades para mostrar la relevancia de actuar en este sentido, y luego sensibilizamos a través de nuestras marcas. En cada una de nuestras marcas, en el 100% de nuestras marcas, todos los contactos que tienen los consumidores encontrarán algo que les invitan a reciclar o que les muestran cómo nuestra empresa intenta reducir lo máximo posible el impacto ambiental de nuestros productos. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Una campaña que hicimos en Benelux en 2019, donde le decíamos a los consumidores: si no vas a reciclar, por favor, no compres nuestros productos, y invitábamos a reciclar a todos y cada uno de ellos. Otras campañas donde comunicamos 100% la introducción de plástico 100% reciclado en todo nuestro portfolio. Nosotros a día de hoy ya tenemos 10 mercados en toda Europa donde el 100% del PET que ponemos en nuestras botellas es PET reciclado, y también invitamos a la reutilización, por ejemplo, en esta otra campaña de Alemania. Y finalmente, campañas que son muy necesarias para que la gente aprenda a utilizar nuevas innovaciones, como por ejemplo la de los tapones adheridos a la botella, que este es un ejemplo de la campaña que hicimos en UK, pero vamos, la llevamos por todos los territorios. Al final, lo que os decía al principio, nosotros somos muchos equipos que trabajamos en Coca-Cola a nivel global y a nivel europeo, sin duda, todos los días para que este sea el objetivo final, ¿no? Que Coca-Cola intente que esta sea la única huella que deje en el medio ambiente a lo largo de su actividad operativa. Y con esto os doy las gracias por la atención y quedo a vuestra disposición si necesitáis algo.